Ser lo que no se fue y se es rimando, y serlo como brisa que te abraza, como el vuelo que un parapente traza sobre un cielo de abismos palpitando, una esquirla de silencio girando tras de un centro que la atrae y rechaza, estela que en la nada se desplaza al eco de una voz que va callando. Ser Chile y Mojave y tango y tiento, y un rincón en Lisboa al que llorar, y un apenas un case, un terco intento. Y yo diré, aunque él lo va a negar, siendo su negación su fundamento, Rafael es poeta a su pesar. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos el placer de conocer, de escuchar y de hablar con Rafael, el poeta a su pesar, con la colaboración de Vanessa Mancay, de Dora Lidia Flores, Pablo Vila, Pedro Román y yo misma. Era consciente, ¿no? ¿Cómo era aquella familia con esos primos? Yo vengo de una familia burguesa y mi tía tenía un terreno, tenía una finca grande en el terreno y allí pues pasábamos mucho tiempo, los fines de semana. Bueno, te recuerdo de la persona de la que habla Pedro Emilio, que era el jardinero de mi tía y que se encargaba de tenerlo todo a punto para que fuéramos nosotros los camándulas a destrozar. Emilio, cuando yo era un chaval, Emilio era eso, el jardinero de mi tía, y no era más. Cuando pasábamos todo el invierno aquí y llegaba el verano íbamos allá, aquello estaba sin arreglar. Entonces iba Emilio allí y pasaba 2 o 3 días haciendo su trabajo, dormía en una habitación de la casa. Pero Emilio tenía una historia detrás, claro, obviamente. Emilio no era un jardinero, Emilio era una persona que vivía pobremente cerca de las Roteas, que no tenía familia, que tenía 2 sobrinas que no le hacían ni caso prácticamente, se había separado de su mujer se había ido. Emilio no sabía escribir, no sabía leer y no tenía familia. Lo que la vida le había quitado no fue suficiente para ayudarle a encontrar lo que él no tenía. Era un anacoreta de su propia existencia, un erizo que se recogía sobre sí mismo frente al peligro de ir viviendo. Nunca huía, simplemente se escondía. Era jardinero y trabajaba cortando, desbrozando, plantando y regando campos. Su trabajo era una extraña contradicción de sus pasos por el mundo, en los que él nunca cortaba, desbrozaba, plantaba o regaba nada. Estuvo casado, pero su mujer, que tenía el nombre de una flor que él cuidaba, lo había abandonado a su pena como se abandona al cachorro más débil. Se llamaba Clavel. Él nunca supo qué había pasado, qué había sido lo que había causado aquella congoja que le dejaba la soledad. Aquella flor que él tanto cuidaba se marchitó y desapareció para siempre. Se limitó a esconderse como un erizo. 3 obreros de la construcción coincidían con Emilio en el bar de sus 2 sobrinas. Sobrinas que eran parte de la familia que él no tenía. Bebían y hablaban juntos muchos días de la semana, de vuelta al galpón donde vivía. Emilio consideró después de un tiempo que aquella relación de aguardientes, cafés, palabras y pitillos debía ser lo que llamaban amistad. Se convenció del todo cuando la noche de un viernes los 3 obreros lo invitaron a tomar unas copas a su puticlub del barrio chino. En sus largas charlas con sus amigos obreros, a Emilio se le habían ido desparramando sobre la barra del bar sus penas por su soledad y por un clavel que se le había marchitado. Ellos movían la cabeza asistiendo sin decir nada y mirando de reojo a las sobrinas. Emilio estaba seguro de que la invitación de ese viernes era un gesto generoso de quien sabía de su necesidad de consolar su cuerpo y su alma de tantas ausencias. El bar Lolita estaba oscuro, brumoso y mal iluminado.
Apenas unas tenues luces rojas de unos farolillos ayudaban a ver un mundo de terciopelo barato y también rojo. De una gramola salía el sonido de una canción de moda. Pidieron 4 whiskies y uno de los 3 amigos se perdió, solo tras una cortina del fondo. Volvió pronto a sentarse junto a Emilio. No habían pasado ni 3 minutos desde que se hubiera perdido tras la cortina, y le pareció extraño. Observó que sus amigos se reían por lo vaginis y pensó que sería por el efecto del alcohol o el nerviosismo. Él estaba nervioso. Era la primera vez que iba a un puticlub, pero por supuesto no había dicho nada. De pronto, la gramola se cayó. Hubo un breve silencio y comenzó a sonar la canción de Dos Gardenias, de Antonio Machín. Una canción de flores para el amor, como las flores que él cuidaba, como su flor, su canción, la canción de Emilio y Clavel, la que tantas veces él había bailado pegado a ella, y ella había bailado con él pegada, pero sin tocarle. Miró a sus amigos, que ya no disimulaban sus risas, y observó como la cortina roja del fondo, igual que si fuera el telón de un cabaret del paralelo barcelonés, se abría lentamente, y de entre la penumbra surgía la silueta de una mujer, bailando al ritmo de unas maracas. Salió contoneándose de las sombras hasta donde la luz de uno de aquellos farolillos rojos le iluminaba el rostro, y miró a Emilio directamente a los ojos. Emilio, esta vez, no se escondió, no se enroscó sobre sí mismo como un erizo y no encontró defensa. Huyó, corrió despavorido como alma que persigue el diablo, sin atreverse ni tan siquiera a mirar hacia atrás por miedo a convertirse en piedra. A Emilio unos amigos lo llevaron al puticlub y estaba allí su exmujer. Sabían que estaba allí su exmujer, se lo llevaron para reírse de él y Emilio marchó corriendo. Bueno, y Rafael vivió en muchos lugares del mundo. Hablamos de algunos, seguramente hay más, ¿no? Argentina, Chile, Portugal, Estados Unidos, Barcelona... Córdoba, Orense, yo qué sé, no sé. ¿Qué te llevó, por ejemplo, a vivir en Portugal? Yo trabajaba en una empresa que hacíamos instalaciones de tratamiento de ozono y hacíamos muchos en Portugal. Después me relacioné por una mujer con la que tuve una relación bastante larga. Y después me relacioné también a través de una historia curiosa, que es la de Afranio de Amaral. Antes de la Guerra Civil, en Tomiño, había un profesor agrarista que daba clases en unas escuelas que estaban subvencionadas y que estuvieron construidas con el dinero de la emigración. Los emigrantes que habían ido de la zona a América habían mandado dinero para que la gente que estuviera viviendo en Tomiño, eso lo hicieron en muchas partes de Galicia, en Silleda se hizo en muchos sitios, pues que construyeron unas escuelas y daban clases a los chavales para que se formasen y si el día de mañana, primero para que no tuvieran que salir, pero para que si tuvieran que emigrar fueran formados. Bueno, Antonio Alonso Ríos se llamaba el profesor, daba clases allí, era agrarista y era republicano. Llegó la Guerra Civil y tuvo que escapar. Escapó primero a los Montes de Olla, anduvo por allí escapado porque Tulla era una zona nacional y el hombre vio que allí no podía estar sin comprometer a los que le daban cobijo, y entonces decidió escaparse por la zona de la raya portuguesa entre España y Portugal, y el hombre, claro, no podía usar su nombre y se puso de sobrenombre Afranio de Amaral. Afranio de Amaral, que era un herpetólogo brasileiro. Hay un libro de memorias que se titula, tiene un título muy simpático, O Señor Afranio o como me rispei das gadoupas da morte. Y en él cuenta cómo hizo el periplo, porque primero fue por la raya, haciéndose el mendigo con el nombre de Afranio de Amaral, después se fue a Lisboa y después huyó a Argentina. Y yo hubo una época en la que andaba a caballo también entre España y Portugal y escribí en portugués mucho con el sobrenombre de Afranio de Amaral. De ahí lo sabía.
En Latinoamérica, estuviste en Argentina, estuviste en Chile. Chile primero. Esta es una historia de septiembre. Mi bisabuela nació en Chile, en el sur de Chile. Nació en el mes de septiembre. Yo nací en el mes de septiembre. Mi bisabuela murió en el mes de septiembre, 100 años después de haber nacido. Mi bisabuela tuvo una descendencia enorme. Cuando cumplió 100 años hicimos una fiesta y nos juntamos 400 descendientes. Llevábamos una chapita aquí con el nombre para poder conocernos. En septiembre fue el golpe militar de Pinochet. Yo hice un viaje a Chile. Bueno, yo a Chile viajé 2 veces. Una vez fui al norte, a la zona de Iquique, fui a un campeonato de parapente y allí tuve, no sé, 15 días. Y otra vez fui con la idea de devolverla a ella, a mi bisabuela, a Chile, porque no había podido volver. Y yo tenía la idea, digamos, poética, de llevármela conmigo y devolverla a su tierra. Allí conocí a una mujer que era profesora de filosofía en un liceo que se llama en Chile Instituto, y con ella fui a donde había nacido mi bisabuela. Y yo iba preguntando por el apellido de mi bisabuela, por Subiabre, por allí, por el pueblito y tal. Bueno, después supe que esta mujer que me acompañaba había sido represaliada por la dictadura de Pinochet y nunca jamás fui capaz de saber qué es lo que le habían hecho. Vamos, nunca. Se lo pregunté una vez y ya vi que era imposible que me lo fuera a decir, ya ni se me ocurrió volver a preguntarle. Pero el asunto es que el ministro de Justicia de Pinochet se apellidaba Subiabre. Era sobrino de mi bisabuela. De segundo apellido, afortunadamente, porque fue lo que me hizo entender que cuando ella venía conmigo, represaliada por la dictadura, a preguntar por por la familia del ministro de Justicia, no estaba dándose cuenta de que el ministro de Justicia era ese, porque era el segundo apellido y no era conocido por su segundo apellido. Yo quiero creer eso, en realidad no lo sé. No sé si lo supo nunca me dijo nada. Me presentó a un poeta chileno que ya murió desgraciadamente, Omar Lara. Omar Lara estuvo encarcelado también por la dictadura. Durante 3 meses en Valdivia él escuchaba cantar en los calabozos a otro compañero al que le mataron a la mujer y a la hija. Tuvo que salir exiliado, se fue a Bucarest, después estuvo en Madrid y después volvió a Chile. Omar era una persona a la que le dabas la mano y le estabas dando la mano a un hombre íntegro, sincero. A ellos los represaliaron porque daban clases básicas de pedagogía, de enseñar a leer y escribir a los niños de las comunas pobres. Yo no tengo afiliación política, pero soy humano. Y a ellos los detuvieron por eso, se organizaban, entre ellos eran de ideas socialistas, obviamente, y comunistas. Omar tenía una librería, después fundó una editorial, tenía una librería pequeñita en Concepción, muy pequeñita, era como la mitad de este salón, toda llena de libros. Y yo cuando entré allí estaba Omar con una máquina de escribir antigua, tiqui, 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 tiqui. Y me lo presentaron, Omar, tal, me regaló su libro Voces de Portocaliu, que escribió en Bucarest. Y entra un niño que debía tener 6 años, con su padre, y el niño dice: ¿dónde están los libros de poesía? Allí, puedes escoger el que quieras. Si el padre le compró un libro de poesía al niño. Yo pregunté: ¿Omar, esto? No, y dice, no es normal. No, es una cosa que a mí también me extrañó. Pero después yo estuve pensando, o sea, de mi conocimiento de Chile, yo creo que en Chile le pegas una patada a una piedra y sale un poeta. Yo creo que en Chile cae un árbol y dentro del árbol hay un poeta. Y llega una ola del Pacífico a la tierra y dentro de la ola viene otro poeta. En el pueblo de mi bisabuela había un hotel que llamaban el Hotel Alemana, que es una zona muy colonizada por alemanes. Les regalaban las tierras con tal de que fueran allí a colonizar, porque aquello era muy salvaje. Había una disputa entre Chile y Argentina por los territorios, entonces la clave para reclamarlos era colonizarlos. Y después de andar todo el día recorriendo el pueblito, me fui al hotel. Y delante, justo de la ventana, había un descampado enorme. Y allí, en el medio del descampado, estaba yo sentado, y en el medio del descampado estaba creciendo una araucaria.
muy pequeñita, estaba brotando. Y ahí supe yo que mi viaje había terminado y que mi bisabuela estaba allí, que la había devuelto a su tierra. Yo fui a Argentina para ver el río más ancho del mundo, la avenida más larga del mundo y a los enanos más altos del mundo también, para ver a los alemanes del Volga y porque había otra mujer ahí, claro. Había un arquitecto muy inteligente que me enseñó Buenos Aires y me hizo querer Buenos Aires y es espectacular Buenos Aires. Yo me quedé prendado y me gustaría volver. Porque los sueños son. A veces soñamos con un futuro, nos ilusionamos, pero a veces el sueño es una evocación, como le sucedió a este poeta, muy a su pesar, como le sucedió a él cuando escribió este poema, allá por 2006, que se titula Sueño contigo, donde no solo soñó con Buenos Aires, sino con ella, un amor argentino. Andarte enamorado, caminar tus calles, bailar en tus parques, irte conociendo, respirar aire de ciudad, los barrios, tu barrio, como los mares el mar, la naturaleza en ti, recorrer tu boca de carne entre fuelles y arquitecturas, a través del espectáculo de saber que estamos vivos, perder todas las batallas, ser gallego en Chacabuco, dimensionar el espacio de cuadras, colectivos y esa cama, reír tu libertad, palpar tu inteligencia, derramar el café de la mañana mientras suena un clarín, percibir un río, soñar desnudo su metálica agua y la humedad de su bruma, silenciosamente gritarnos: somos y queremos ser. Así sueño ahora volver, sin nieves del tiempo, sin haberme ido nunca. Así sueño, amor, con Buenos Aires y con vos. Como seres humanos que somos, atravesamos tiempos. Hay tiempos que nos encantaría recordar y que queremos recordar, esos tiempos que hemos vivido con pasión y con alegría. Otras veces hay tiempos que queremos olvidar. Y así nuestro amigo ha escrito este poema llamado Tango para olvidar un tiempo en el año 2005. Busca acordes este tango, quiere convertirse en canción para olvidarte cantando mientras suena el bandoneón. Cuando a solas regreso volando a aquel mundo mío y tuyo, el recuerdo quiero ir olvidando y perderlo mientras huyo. Vuelo y vuelvo a un tiempo viejo en el querido y cansado. Sufría como un pendejo mientras vivía a tu lado. Vuelvo a una mesa pequeña en la que perdí muchas horas, esperando encontrar una seña de aquella que me robaba todas. Vuelvo a una cama vacía en la que dormí mis miserias, mientras tú te divertías jugando con mis quimeras. Vuelvo a un barrio abandonado donde todos me decían que desanduviera lo andado porque tú no me querías. Vuelvo, en fin, a ser quien era. Vuelvo a sentirme pequeño. Vuelvo al volver a tu vera, a ser un perro con dueño. Por eso el recuerdo olvido y por eso quiero ir, por no volver a vivir que me muero estando vivo. Por eso quiero olvidarte, apartarte para siempre, porque siento al recordarte que amarte fue mala suerte. Busca acordes este tango, quiere convertirse en canción para beberme cantando, ay, las lágrimas de mi corazón. Entonces, de joven, la poesía te servía para entretenerme, y hubo un tiempo que también para seducir. Sí, desgraciadamente sí fue. Yo utilicé la poesía para seducir y tengo que decir que no fue mal. Pero bueno,
Eso hace mucho tiempo y está totalmente abandonado. Claro. Amores por todos lados, pues. No, tampoco. Y los amores que hablo no fueron de seducción por poéticos, ¿no? Había en Argentina una ventana, San Telmo. Esa era la ventana del apartamento de Paula, que tenía una enredadera, que tenía las flores amarillas, tenía un puff, que era un cocodrilo verde, tenía una estantería llena de libros, y en la ventana de la cocina tenía esa enredadera de flores amarillas. Mis ojos de poeta son una enredadera de flores amarillas que trepan tu ventana. Brillan esas flores cuando tú las miras, crece la hiedra cuando tú me riegas. Cuando tú me riegas, cuando tú me riegas, cuando el viento sopla, golpea las hojas de tu ventana, y tú no sabes si es el viento que te llama o son mis ojos que te quieren mirar. Cuando entra la luz en tu casa, brilla el color de las flores de mis ojos, entre las hojas verdes y se van a los tuyos. La lluvia desciende hacia ti, ese día gris como una fábrica de grises, mis ojos de hiedra trepadora atraviesan de tu alma y te iluminan la cara y las manos, y te iluminan la cara y las manos, y yo me siento enredadera de flores amarillas en tu ventana, y mis ojos son ojos porque tú los miras, y ojos del poeta solo por ti, y yo me siento enredadera de flores amarillas en tu ventana, y mis ojos son ojos porque tú los miras, soy ojos de poeta solo por ti, soy ojos de poeta solo por ti, solo por ti, por ti. Quisiste ser paracaidista, acabaste siendo instructor de parapente. Yo pensé, me van a mandar a tomar por saco a hacer la mili, la mili antes pagaban 300 pesetas, y voluntario, ¿a dónde puedo ir que me paguen más? Por lo menos para comprar un pan y un chorizo los primeros 15 días, después ya a comer de la cocina. Y había 4 opciones, tenías la brigada paracaidista y allí fui. No tenía ninguna vocación de paracaidista. ¿Qué ocurrió? Vino un primo mío que había empezado a fabricar parapentes y vino a dar unos cursos y nos apuntamos todos en casa. Y aquello me convenció, me animé y empecé a volar y me gustó mucho. La verdad, estuve volando hasta hace muy poco. Y de hecho a Chile fui a volar, era un campeonato latinoamericano, y aquí en Galicia he volado en todos lados. Sí, he volado en Portugal, por España he volado en muchísimos sitios y premios. He quedado segundo de Galicia como 5 veces. En el campeonato latinoamericano quedé el 10º. ¿Y cómo se ven las cosas desde allá arriba? Porque otros ven las cosas con los pies en el suelo, ¿no? Pero ¿cómo se ve? Dependiendo del día, si el día está despejado y tal, tienes una amplitud de vista enorme. Hay una curiosidad, cuando tú subes y subes y subes, yo he estado a 3.500 metros de altura, colgado de un trapo, y cuando ves hacia abajo el suelo es plano. O sea, ya puede haber una cordillera de montañas que si tú estás a 2.000 metros por encima de toda esa cordillera, el suelo es absolutamente plano. ¿Y alguna vez pasaste miedo?
Sí, claro, que pase miedo muchas veces. Lo que procuras es minimizar el riesgo para no tener que pasarlo. Pero claro, eso te puede pasar. El parapente se pliega, no es una ala rígida, se puede plegar. Y entonces tienes que estar atento donde te metes, hay turbulencias, es frágil. Sí. ¿Te defines como escéptico, como pragmático? ¿En qué crees? La verdad, yo creo que en muy pocas cosas. Yo creo en lo que veo y con reticencias. ¿Eres poeta? El título de este evento no lo puse yo, eso de poeta a su pesar. Yo no me considero poeta. En todo caso, yo diría que no soy poeta a mi pesar. A mí me gustaría ser poeta, pero no lo soy. Y tengo una idea de por qué no lo soy. Que no es ni siquiera una teoría, es una idea que está basada en 3 premisas. La primera es clara, y es que es una idea, no es una teoría literaria, no tiene ninguna base científica, no está amparada por ningún estudio de nadie que tenga el mínimo criterio sobre literatura, que no lo tengo. Cualquier persona ilustrada o preparada en el mundo de la literatura o la poesía la puede mandar a tomar por saco. Pero es mi idea, o sea, a mí me vale. La segunda premisa es que respeta a todos, porque el otro día también lo decía. Yo entiendo que quiera sentirse poeta, se sienta poeta, y nada más libre que el mundo de la poesía para que cada uno se sienta como quiera. O sea, esa es otra premisa de mi idea. Yo no me siento poeta, pero tú puedes sentirte poeta, y que se sienta poeta el que quiera sentirse. Yo no soy poeta y ni me siento poeta. Y la tercera premisa es que esta idea yo no la voy a defender, es decir, yo la planteo, la expongo, pero no la voy a defender porque tampoco tengo criterio para defenderla. Solo la planteo. Y la base es que cuando a alguien le preguntan a qué le dedica, pues no sé, ¿tú qué haces? Yo soy médico, yo soy almacenista, yo soy funcionario y yo soy carpintero. Bueno, dice a lo que se dedica, dice a lo que dedica el mayor tiempo de su vida. El carpintero pues está en la carpintería haciendo con la gubia y con la sierra y tal, haciendo sus trabajos. El médico va al hospital o a la consulta, atiende a sus pacientes, etcétera, y el médico vive como un médico, el carpintero como un carpintero y el funcionario como un funcionario. Y un funcionario no puede vivir como un médico y un carpintero no puede vivir como un funcionario. Bueno, no sé que sea un carpintero funcionario. En ese ejemplo no valió, pero bueno, me explico. Entonces, alguien que no vive como lo que es, no es lo que dice ser. Para ser un poeta hay que vivir como un poeta y hay que dedicarse a la poesía. ¿Cómo vive un poeta? ¿Qué hace un poeta para ser poeta? Desde mi punto de vista, según mi idea, pues un poeta está en un soliloquio permanente, habla con él mismo siempre y se preocupa y se pregunta por todo y se responde por todo y anda siempre, como decía Carlos Oroza, con un pajarito aquí en el hombro que le va hablando y le va contando cosas y él habla con el pajarito. Y el poeta que es poeta no se preocupa de las cosas materiales, le da igual, no está pendiente de que si a las 7 le va a entrar el correo electrónico de no sé qué, o si tiene que pagar el impuesto de no sé cuántos. Eso le da igual, él está pensando en otra cosa. Y anda permanentemente en ese soliloquio que le obliga a estar dando vueltas y vueltas y vueltas sobre sus propias ideas y sobre sus preguntas y sus respuestas. Y la evolución de esto es un poco lo que hacemos aquí. Es el circunloquio. A partir del soliloquio llegas al circunloquio. ¿Qué es el circunloquio? Pues un circunloquio, digamos, en definición es darle vueltas a una idea sin llegar nunca a definirla del todo. Cuando dices que alguien habla en circunloquios, estás diciendo que alguien le está dando vuelta a la idea, pero dice, a ver, macho, concreta, vete a la... Eso es un circunloquio que va muy bien con la poesía, porque la poesía se trata de darle vueltas a una idea. Y además, digamos que digo yo que es lo que hacemos aquí, porque imaginaos un disco que tiene en el centro un agujero y el disco va dando vueltas, y yo, desde mi punto de vista, estoy en la parte de afuera del disco dando vueltas en ese circunloquio con otros, porque el poeta que está solo
si no comparte su idea, también se vuelve un poco loco. Y entonces busca afinidades, busca encontrar a alguien que piense como él, que sienta como él, que vea las cosas del mundo un poco como él, y entonces se acerca a ese circunloquio con los demás alrededor del disco. Y ahí no está siendo un poeta, ahí está siendo alguien que está haciendo circunloquios con otros. ¿Cuál es el poeta? El poeta es el que vence la fuerza centrífuga y es capaz de llegar al centro del disco y se mete por el agujero. Con la dificultad que tiene eso, porque la fuerza centrífuga es inversamente proporcional al radio de giro. Es decir, a medida que te vas acercando al agujero, que es el propósito que debía tener el poeta, para llegar al centro, que es donde está el silencio, que es donde está su voz, que es donde está la palabra que no se dice pero se entiende, para llegar allí tiene que vencer la fuerza centrífuga. A medida que el grado de giro disminuye, la fuerza centrífuga aumenta. Es decir, tú vas hacia adentro y la fuerza te va echando hacia afuera. Y a medida que estás más cerca, hay más fuerza queriéndote echar hacia afuera. Con lo cual, ¿dónde estás más cómodo? Fuera, dando vueltas alrededor del centro, que ahí es donde estoy yo. En ese circunloquio, ¿quién llega al centro? El poeta, el que es poeta. El que es capaz de llegar al centro y meterse por el agujero. Claro, hay que tener una fuerza de voluntad muy grande, hay que vivir como un poeta para ser un poeta, y hay que ser un poeta para ser un poeta. Yo no soy un poeta. Pero tú tienes una relación muy íntima con los poemas que escribes. Sí, por supuesto. Y cualquiera que escribe un poema sintiéndolo tiene esa misma relación. Desde mi punto de vista debe tenerla, vamos, muy íntima. Eso no me hace poeta, solo me hace escribir de una manera íntima. ¿De qué vive actualmente un poeta que escribe libros solo de poesía? Yo creo que la poesía le interesa a muy poca gente. Nosotros estamos aquí. No tiene mucha vuelta de hoja. Y vivir de la poesía, yo creo que eso es imposible. Bueno, a lo mejor también resulta que si la poesía le interesara a demasiada gente, sería porque empezase a no ser poesía, ¿no? Muero todos los días en las palabras que escribo, en todas las voces que me nacen de las manos, en tantas y tantas frases en las que me siento vivo. Y mueren ellas conmigo sin saber a dónde vamos. Muero por la mañana cuando amanezco sin ecos y nada me devuelve la vida, no siendo la respiración. Y muero en la tarde perdida cuando no hallo los huecos donde esconder lo que escribo, donde poner la razón. Así muero porque fin y final están entre mis palabras. Así vengan de donde vengan, de dentro o del más allá. Y es así que ellas viven en mí, entre sus abracadabras. Y es esta la vida que morir escribiendo palabras me da. Hoy pensé que volvías al balcón donde aquel día besábamos la ciudad los dos. Y yo contigo sabía que la tarde se confundía, que no podía decirnos adiós. Tú te irás en el río, en el agua te vas perdiendo, y ya ni en el agua confío. Hoy sentí que no estaba, cuando el sol te dio en la cara al despertar la ciudad. Y tú sola te levantabas, y sola la tarde llegaba y me decía adiós de verdad. Tú te irás en el río, en el agua te vas perdiendo, y ya ni en el agua confío. Hoy supe que ya sabía que te iba a cantar un día esta canción que te canto. Y tú también lo sabías, sabías que te perdería el balcón, la ciudad, tanto. Tú te irás en el río, en el agua te vas perdiendo y el aire se queda vacío. Yo veo en esta poesía, en este poema, no, en esta poesía, como negar lo que afirmo, afirmar lo que niego,
perder lo que encuentro. A veces en un tono muy íntimo, muy sencillo, y otras veces como en el poema que viene a continuación, que tiene por título Yo antes de ser ya era. Yo antes de ser ya era. Que casi, a mí me resulta casi bíblico, ¿no? Casi como un poco del Génesis. Yo antes de ser ya era, yo ya fui quien soy. Florecí mucho antes que la primavera de las flores, mucho antes que la literatura de los pueblos escribí, precediendo a poetas, poemas, a la poesía, a esa indescifrable e inexistente intemperie del alma. La luz que traigo en mis ojos no nació en ellos, era una sombra que latía en todo lo que sabía que iban a ver, en todo aquello que sabía que iba a ser visto, en todo lo que mis ojos ignoraban. Las palabras lloradas por las estatuas de los cementerios, sus lágrimas de piedra, fueron dichas por mí antes de nacer la muerte, en los ríos, los árboles y los pájaros, en el agua, la tierra y el aire, en los elementos de la vida vivo, desde mucho antes que la vida. Todo aquello que parece intocable, insustantivo, intangible, etéreo, todo lo que se cree que no es ni pudo haber sido, yo ya lo era antes de ser. Yo sé callarme, no decir, no escribir. Yo sé ser un poeta en el augurio de la palabra, en la que lo precede y antecede, en su ausencia. Lo que no sé es cómo explicar. La necesidad de sentir mi voz en ese limbo, cómo justificar lo inevitable de su nacimiento, porque yo solamente hablo de lo que he perdido, de lo que ya no es, y digo que yo soy uno de los poetas que nunca existió, tan cierto como que sé callarme, tan real como mi voluntad de hablar, tan imaginario como esta literatura tramposa. Bueno, estos poemas y el que nos vas a recitar a continuación son en primera persona, son yo. Los tres empiezan por un yo. A mí me cuesta hablar de los demás y poner en boca de los demás lo que ellos puedan sentir. Eso tendrán que hacerlo ellos, no yo. Y yo hablo de mí, de lo que yo pienso y de lo que yo siento puntualmente, además, porque a lo mejor escribo algo que estoy sintiendo en ese momento, pero dentro de una semana siento otra cosa distinta. Eso supongo que le pasará a todo el mundo también. Yo vi barcos morir, y en ellos vi desaparecer a capitanes, armadores, contramaestres, marineros. Todos los barcos tenían su nombre, su ruta, su libertad, su refugio, y todos fueron construidos para sucumbir. Así es también esta voz mía, la que hoy voto al mar para que en él se hunda. Yo vi voces flotar. Y otras veces hablas de algo que no has tenido. Yo siempre quise tener una hija. Me enamoré de mis sobrinas. Me gustaba enseñarles la naturaleza, sobre todo. Disfrutaba mucho llevándolas al monte de pequeñitas, enseñarles las bellotas y las castañas. Y yo nunca tuve una hija, nunca la tuve, y a pesar de ello, pues le quise dejar una herencia. Te dejo en herencia, hija mía, este eco que entra ahora en tus ojos, todas las palabras que he escrito, las que nunca fueron mi fortuna. Tengo nada, nada más que esto, nada más grande me ha dado la vida,
todo lo que no tengo, porque solo en ellas estás tú. Te dejo con ellas todo lo que no tengo, porque solo en ellas estás tú. Viviendo en mí, viviendo en mí, viviendo en mí, viviendo, viviendo en mí, viviendo en mí, viviendo en mí como un milagro, viviendo en mí como un milagro. Te dejo con ellas todo lo que no tengo, porque solo en ellas estás tú. Te dejo con ellas todo lo que no tengo, porque solo en ellas estás tú. Viviendo en mí, viviendo en mí, viviendo en mí, viviendo, viviendo en mí, viviendo en mí, viviendo en mí como un milagro, viviendo en mí como un milagro, viviendo en mí como un milagro, viviendo en mí como un milagro. Pues hay todavía otro poema. Se titula Yo soñé que te tocaba. Yo soñé que te tocaba, que eras del aire, de las sombras, que podía verte aquí, no perderte. Tú la palabra, yo el sueño, y en ambos te perdí. Y no sé explicar cómo aún te tengo, no sé cómo te has ido, ni me importa no saberlo. Ahora nos quedamos con Rafael, que nos va a recitar el... Tuví Gonzalo Rojas. Este poema, bueno, ya me estáis confundiendo con lo del poeta y el poema. Este texto lo escribí porque escuché una vez a Gonzalo Rojas, un poeta chileno, hablar de la realidad del ser, de si somos o no somos y si esa es la cuestión. No es cierto que seamos. En ningún momento lo somos. Vamos solamente engendrándonos, renaciendo a cada instante, creándonos, germinando y creciendo. Ser o no ser no es el dilema. Inventarnos conociéndonos es la clave. Y para eso nace la voz de los poetas, sus versos, la palabra, la sílaba, la letra vocal, tu boca. Y ya que hablamos de volar, volar tiene en mí un sentido indescifrable y un propósito real. El propósito es cierto, el sentido también. Así, lo real se vuelve insondable y aunque no entiendo el porqué, vuelo. Pues bien, te amo por lo mismo.
que está muy bien para terminar. Y podría ser incluso mi epitafio. Todo se podía haber dicho de otro modo. Todo. La piedra podría sentir, el árbol no, y nada habría cambiado. La piedra seguiría siendo piedra y el árbol, árbol. Lo que yo diga no cambiará nada, porque todo se puede decir de otro modo. Lo que yo siento lo cambia todo, y eso es lo que estoy diciendo.